Tu difunto marido nos cedió la casa a nosotros. No te queda nada. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza, la forma en que lo dijo el momento y la crueldad en ellas. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder un poco para que entiendan la sensación de ese momento cuando sucedió. Nunca pensé que el dolor pudiera hacer que una habitación se sintiera tan pequeña. Esa tarde de Nochebuena éramos 11 sentados alrededor de la mesa. El pavo dorado estaba en el centro, el vapor aún se elevaba del puré de patatas. La salsa de arándanos brillaba en los hermosos cuencos de porcelana que Enrique y yo habíamos comprado para nuestro 30º aniversario. Todo se veía perfecto, cálido, justo como a él le hubiera gustado. Pero el aire estaba denso, como si alguien hubiera sellado todas las ventanas. Mi hijo Ricardo estaba trincheando el pavo, sus movimientos lentos y cuidadosos, demasiado cuidadosos. Los niños parloteaban sobre el colegio, sobre amigos, sobre cosas que normalmente me habrían hecho sonreír. Mi nieta sentada a mi lado me apretaba la mano bajo la mesa cada pocos minutos. Ella sabía que esto era difícil, la primera Navidad sin Enrique. La primera vez en esta mesa sin ver su cara al otro lado. Me había esforzado intentando que mis manos no temblaran, intentando recordar el sonido de su voz rezando, intentando terminar una comida sin llorar en la salsa. Entonces Carolina dejó su tenedor. El sonido resonó por la habitación como un cristal rompiéndose en el azulejo. Todos se detuvieron. Incluso los niños se callaron. Ella se enderezó, alisó la servilleta en su regazo y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba tranquilo, como si hubiera ensayado este momento frente al espejo durante semanas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que ella abriera la boca. Antes de que nos adentremos más, permítanme preguntarles algo. Se acerca la Nochebuena. ¿Cuáles son sus planes? ¿Van a ser anfitriones este año o van a celebrar con la familia? ¿Desde dónde están viendo este programa? ¿Y qué hora es donde están ahora? Me encantaría saberlo. Dejen un comentario y compartan sus planes de Nochebuena conmigo. Díganme su ciudad, su país, la hora del día en que le dieron al play a esta historia. Y si esto resuena con ustedes, si pueden sentir lo que sentí en ese momento, denle al like, compartan esto con quien necesite escucharlo y suscríbanse para no perderse lo que sucede a continuación. Porque lo que estoy a punto de contarles lo cambió todo. Ahora volvamos a esa mesa. Carolina inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era una sonrisa. Desde ayer, dijo con una voz monótona y afilada, la casa ya no te pertenece. El tiempo se detuvo. Escuché a mi nieta jadear a mi lado. Un niño dejó caer un tenedor. El ruido metálico en el plato resonó en el silencio. Ricardo se detuvo a mitad de su acción, el cuchillo aún clavado en la pechuga del pavo, su cara tan blanca como el mantel. Carolina no había terminado. Tu difunto marido nos la cedió. Continuó subiendo la voz, como para asegurarse de que todos la escucharan. No te queda nada. Mi nieto jadeó. Mi nieta dejó su vaso con tanta fuerza que el agua salpicó el mantel. Alguien susurró algo que no pude escuchar. La habitación se convirtió en una fotografía. Todos estaban congelados, mirando a Carolina como si acabara de anunciar el fin del mundo. Y quizás, en cierto modo, ella pensó que sí. Sentí mis manos frías. No temblaban, solo estaban frías, como si la sangre se hubiera drenado de mis dedos. Pero mi corazón extrañamente se sintió tranquilo, silencioso, firme. Dejé mi tenedor suavemente junto al plato, doblé mi servilleta y la miré directamente a los ojos. ¿Debería decírselo yo?, pregunté con voz suave pero clara. ¿O lo harás tú? Su sonrisa se congeló. Simplemente se congeló, justo en su cara, como si alguien hubiera interrumpido su tren de pensamiento. Ricardo susurró desde el otro lado de la mesa, su voz ahogada. Mamá, no lo hagas. Carolina parpadeó. Una vez, 2 veces. Su confianza flaqueó por un instante y vi algo detrás de sus ojos que no había visto antes. Pánico. Solo un destello, pero estaba ahí.
Rápidamente recuperó la compostura enderezando los hombros, levantando la barbilla. ¿Decirles qué? Espetó su voz, más afilada la defensiva. La mesa seguía en silencio. Mi nieta me miraba con los ojos muy abiertos. Los niños parecían confundidos. Ricardo se cubrió la cara con las manos, los codos en la mesa, como si quisiera desaparecer bajo el suelo. Yo no me moví. No vacilé, solo miré a Carolina. Ese momento, el único aliento entre su pregunta y mi respuesta se extendió infinitamente, como si toda la habitación contuviera la respiración esperando a ver qué pasaría después. Pero para entender cómo llegamos a este punto, para entender lo que estaba a punto de decir y por qué era tan importante, la historia tiene que retroceder 8 meses desde el día en que Enrique falleció hasta el momento en que Carolina comenzó a rondar por esta casa como un buitre. Porque esto no era una cuestión de un trozo de papel, una firma o un documento legal. Esto era sobre una mujer que pensaba que el dolor me había vuelto débil, que pensó que perder a mi marido me había vuelto maleable, que pensó que podía entrar en mi casa, la casa que Enrique había construido con sus propias manos, y reclamarla mientras yo todavía lloraba en su almohada vacía cada noche. Ella estaba equivocada. Y en esa mesa de Nochebuena, rodeada de familiares que no sabían lo que estaba a punto de pasar, estaba a punto de demostrarlo. Pero primero necesitan saber cómo empezó todo, cómo comenzaron las mentiras, cómo casi le creí, cómo casi lo perdí todo. Así que permítanme llevarlos de vuelta al funeral, de vuelta a la carpeta, de vuelta al momento en que me di cuenta de que mi nuera no estaba allí para ayudarme a superar mi dolor. Estaba allí para tomar lo que era mío. 8 meses antes de que la mesa de Nochebuena se convirtiera en un campo de batalla, solo intentaba respirar. Enrique murió un martes por la mañana en marzo, la mañana en que la luz entraba por la ventana de la cocina suave y amable, tal como a él le gustaba. Me dijeron que se había ido en paz en el hospital mientras dormía sin dolor un momento, y luego se fue. Asentí mientras hablaban como si lo entendiera, pero no lo hice. Todavía no entendía cómo alguien podía ser mi mundo durante 47 años y luego simplemente desaparecer. El funeral fue un borrón. Personas que no había visto en décadas aparecieron con guisos y tarjetas. Los vecinos trajeron flores, la casa llena de charlas y condolencias y el olor a lirios que desde entonces he odiado. Todos tenían buenas intenciones. Lo sé, pero solo quería que se fueran para poder sentarme en el silencio que Enrique había dejado. Cuando finalmente se fueron, cuando el último invitado salió por la puerta y la casa se quedó en silencio, fue entonces cuando me di cuenta. Estaba en todas partes. Sus gafas de lectura todavía estaban en la mesa de café, dobladas sobre el periódico que no había terminado. Su taza de café estaba en el fregadero, la taza con el asa rota que se negaba a tirar. Su chaqueta colgaba junto a la puerta principal. Sus zapatillas esperaban al pie de la cama. La casa no era solo una casa. Eran 47 años de mañanas y noches de pequeñas rutinas que habíamos construido juntos sin darnos cuenta de lo que estábamos construyendo. Era el lugar donde habíamos criado a Ricardo, donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, donde nos sentábamos en el porche cada tarde de verano y hablábamos de todo y de nada. Enrique había construido parte de esta casa con sus propias manos. El porche trasero, donde tomábamos nuestro café de la mañana. Las jardineras donde todavía planto tomates cada año. La estantería de la sala de estar que contenía todas las novelas que habíamos leído juntos. Esta no era solo mi casa, era nuestra casa, y ahora solo era mía. La primera semana después del funeral apenas salí de mi habitación. No podía mirar su lado de la cama sin llorar. No podía pasar por su oficina sin escuchar su tarareo mientras pagaba las facturas. No podía preparar la cena sin poner 2 platos en la mesa por costumbre. El dolor es extraño. No llega todo de golpe, llega en oleadas. Algunos días me sentía bien, casi normal. Otros días no podía salir de la cama. Esa primera semana Ricardo me llamó todos los días. Siempre fue dulce. Incluso de adulto, con hijos propios, venía a ver a su madre, me preguntaba
Si necesitaba algo, se ofrecía a ayudarme con el papeleo, las facturas o cualquier cosa que pudiera necesitar. Le dije que estaba bien. No lo estaba. Pero ¿qué madre quiere cargar a su hijo con su propio dolor? Entonces, unos 10 días después del funeral, Ricardo apareció en la puerta con Carolina. Yo estaba en mi bata, el pelo revuelto, los ojos hinchados por otra noche sin dormir. Me veía un desastre y lo sabía. Pero ellos eran familia. Me habían visto en mis peores momentos. Carolina sonrió cuando abrí la puerta, pero no era su sonrisa habitual. Era demasiado brillante, demasiado entusiasta. El tipo de sonrisa que la gente usa cuando intenta ser útil, pero en realidad quiere algo. «Hemos venido a verte», dijo entrando sin esperar invitación, «y hemos traído algunas cosas para ayudarte a poner tus asuntos en orden». Asuntos. La palabra me inquietó. Ricardo la siguió llevando una pequeña caja. Se veía cansado, casi culpable. Me besó la mejilla y dejó la caja en el mostrador de la cocina sin decir una palabra. Carolina caminó por la sala de estar como si la estuviera inspeccionando. Sus ojos se movían de los muebles a las paredes y luego a las ventanas, absorbiendo todo con una extraña concentración, como si estuviera midiendo algo. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona», dijo pasando la mano por el respaldo del sofá. «Debes sentirte muy sola». Me sentía sola, pero escucharla decirlo en voz alta se sintió incómodo, como si estuviera señalando una herida que intentaba ocultar. Ricardo se sentó a la mesa frotándose la cara con las manos. Parecía que no había dormido mucho. «Mamá», dijo en voz baja, «sabemos que esto es difícil. Solo queremos ayudar». Carolina abrió la caja que había traído y comenzó a sacar carpetas, papeles, documentos que nunca había visto antes. «Hablamos con el abogado de sucesiones», dijo extendiendo los papeles sobre la mesa como si estuviera preparando una presentación. «Hay algunas cosas que debemos revisar, papeles que Enrique firmó. Él tenía un plan». «Un plan». Otra palabra que sonaba mal. Me senté lentamente apretando mi bata. Mi cabeza daba vueltas. Apenas había comido en días, apenas había dormido. Y ahora Carolina hablaba de planes, papeles y cosas en las que no podía concentrarme. Señaló una carpeta en la parte superior de la pila. «Esto es sobre la casa», dijo. Enrique quería asegurarse de que Ricardo estuviera cuidado. Firmó algunos papeles para que la transferencia fuera más fácil. Transferencia. La palabra me golpeó como un cubo de agua fría. «¿Qué transferencia?», me pregunté. Ricardo no me miró. Se quedó mirando la mesa con la mandíbula apretada. Carolina seguía sonriendo. «Es solo una planificación patrimonial regular. Nada de qué preocuparse ahora. Solo queríamos que supieras». Pero yo no sabía. Estaba confundida. Enrique y yo tomábamos decisiones juntos. Siempre lo hicimos. Teníamos testamentos. Teníamos planes. Y ninguno de esos planes implicaba que Ricardo se hiciera cargo de la casa mientras yo todavía vivía en ella. Quería preguntar más, pero mi mente se sentía como si estuviera atascada en el barro. Todo era demasiado pesado, demasiado. Carolina recogió los papeles en la carpeta y se puso de pie. «Volveremos en unos días y lo revisaremos todo detenidamente», dijo. «Por ahora descansa. Déjanos manejar las cosas difíciles». Me apretó el hombro al pasar y se sintió más como una afirmación que como un consuelo. Ricardo me abrazó al irse, susurrando: «Te quiero, mamá». Pero no dijo nada más. No explicó los papeles. No me dijo de qué estaba hablando Carolina realmente. Después de que se fueron, me senté en esa mesa durante una hora mirando el lugar donde había estado la carpeta. Algo no andaba bien. Todavía no podía nombrarlo. No podía precisar exactamente qué estaba mal. Pero en el fondo de mi pecho, donde residen los instintos, lo sentí. En ese momento, pensé que solo era el dolor lo que me estaba haciendo paranoica, lo que me hacía ver problemas donde no los había. Pero me equivoqué. En ese momento, no me di cuenta de que Carolina había comenzado lenta y cuidadosamente a posicionar cada paso, preparándose para reclamarlo todo, mientras yo estaba demasiado destrozada para darme cuenta.
3 días después, regresaron. Estaba en la cocina cuando escuché un golpe en la puerta. No era un golpe suave. Era el tipo de golpe que dice, alguien va a entrar si abres o no. Carolina no esperó a que yo llegara más a la puerta. Escuché la puerta abrirse. Escuché el sonido de sus tacones en el suelo de madera. Escuché su voz llamando como si esta fuera su casa y no la mía. Magdalena, ya estamos aquí. Espero que no te importe. La puerta no estaba cerrada con llave. No estaba cerrada con llave. Cierro la puerta todas las noches antes de acostarme, pero no tenía energía para discutir. Ricardo apareció primero en la puerta de la cocina con su característica expresión de disculpa. Todavía llevaba la caja de antes, solo que ahora parecía más pesada, más llena. «Mamá», dijo en voz baja, «¿cómo te sientes?» Quería decirle que sentía que tenía un agujero en el pecho, que cada mañana me despertaba olvidando que Enrique se había ido y luego recordándolo todo de nuevo, que el silencio de esta casa era tan ruidoso que me mantenía despierta por las noches. Pero solo dije, estoy tirando. Carolina entró detrás de él, ya sacando una silla en la mesa de la cocina como si fuera la dueña del lugar. Dejó su bolso, alisó su camisa y le indicó a Ricardo que trajera la caja. «Realmente necesitamos revisar estos papeles hoy», dijo sin mirarme. «El abogado dice que el tiempo es esencial en la transferencia de propiedades». Esa palabra otra vez transferencia. Ricardo dejó la caja sobre la mesa y comenzó a sacar carpetas. Esta vez, no solo una, sino varias. Cada una gruesa, con papeles con pequeños post-its sobresaliendo de los lados, con notas adhesivas marcando las páginas. Me senté lentamente sintiendo que la familiar niebla volvía a mi mente. No había dormido, apenas había comido. El médico dijo que era normal para las viudas. El dolor daña el cuerpo. Pero sentada allí mirando esa pila de papeles, deseaba sentirme más lúcida, más despierta. Carolina abrió la primera carpeta con una confianza que me encogió el estómago. Deslizó un documento por la mesa hacia mí, su dedo bien cuidado, apuntando a la parte superior. «Esta es la solicitud de transferencia», dijo. «Enrique la presentó unos 6 meses antes de fallecer. Transfiere la propiedad a Ricardo». Me quedé mirando el papel, las palabras borrosas. Propiedad, título, transferencia, jerga legal que no entendía. «Él nunca me mencionó esto», dije en voz baja. Carolina inclinó la cabeza, su expresión suavizada de una manera practicada. «Lo sé, cariño. Probablemente no quería preocuparte. Ya sabes cómo son los hombres. Creen que nos protegen manteniéndonos al margen. Pero Enrique no era así. Hablábamos de todo. Finanzas, testamentos, nuestros planes, si alguno de los dos se iba. No habría tomado esta importante decisión sin decírmelo. ¿Puedo ver la firma?», pregunté. Ricardo se revolvió en su silla frotándose la nuca. Todavía no me miraba directamente a los ojos. Carolina pasó a la última página y señaló. Al final de la página había una firma. El nombre de Enrique escrito en tinta negra. Excepto que algo no estaba bien. Había visto la firma de Enrique miles de veces en tarjetas de cumpleaños, en cheques, en los papeles de nuestra hipoteca, en la tarjeta de San Valentín que me había dado el año anterior a su muerte. Sabía cómo curvaba la H, cómo la I. Siempre se inclinaba hacia la derecha. Esta firma era casi correcta, pero no lo era. «¿Cuándo firmó esto?», pregunté. «Septiembre del año pasado», respondió Carolina sin dudar. «Fue a la oficina del abogado cuando tú estabas visitando a tu hermana en Alicante. ¿Recuerdas ese viaje?». Recordaba ese viaje. Había ido a ayudar a mi hermana después de una operación. Estuve fuera 2 semanas. Pero algo no encajaba en la cronología. Todavía no lo recordaba, pero me inquietaba. Carolina siguió hablando, sacando más papeles. «Y esto es el papeleo actualizado. Una vez que se complete la casa, se transferirá oficialmente a Ricardo. Será más limpio, menos complicaciones con los impuestos y las herencias». Ricardo finalmente habló, su voz tensa. «Mamá, no estamos tratando de presionarte ni nada. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Esa no era la cuestión.
Pero si ese era el caso, ¿por qué sentía que ya habían medido las habitaciones para muebles nuevos? Carolina sacó otro papel. Esto es solo para que firmes confirmando la transferencia. Realmente es solo una formalidad, pero el abogado dijo que lo necesitamos para seguir adelante. Me empujó el bolígrafo por la mesa. Todo mi ser gritaba que no lo tocara. Necesito leer todo esto primero, dije. La sonrisa de Carolina se tensó ligeramente. Claro, tómate tu tiempo, pero el abogado mencionó una fecha límite. Algo sobre impuestos a la propiedad y legalizaciones. Si lo perdemos, las cosas se volverán complicadas y costosas. Lo dijo como si me estuviera ayudando, como si firmar la transferencia de la casa de alguna manera me estuviera haciendo un favor. Acerqué la carpeta y comencé a leer o a intentarlo. Las palabras flotaban por la página. Términos legales que no entendía, fechas que no coincidían, referencias a reuniones que no recordaba. Y luego lo vi. Uno de los formularios estaba fechado el 12 de octubre. Enrique había estado en el hospital toda esa semana. Neumonía. Había estado a su lado todos los días. Apenas podía sostener un bolígrafo para firmar los formularios de admisión y mucho menos documentos legales. Dejé el papel con cuidado, manteniendo mi rostro inexpresivo. Quiero reunirme con el abogado en persona, dije. La sonrisa de Carolina desapareció, solo por un momento, pero la vi. El abogado está fuera, dijo rápidamente. Volverá la semana que viene. Podemos reunirnos con él entonces si quieres. ¿Cómo se llama?, pregunté. Ricardo finalmente levantó la vista. Jaime Abad. Es el mismo que siempre usaba papá. Esa parte era correcta. Jaime había manejado nuestros testamentos, nuestros impuestos, todos nuestros asuntos legales durante más de 20 años. Si Enrique realmente había firmado esos papeles, Jaime habría estado involucrado. Pero Jaime me habría llamado, se habría asegurado de que entendiera, me habría preguntado, a menos que no supiera que esos papeles existían. Carolina se puso de pie, recogiendo las carpetas en la caja. Te dejaremos esto para que lo revises. Solo avísanos cuando estés lista para firmar. Lo dijo como si fuera inevitable, como si mi firma fuera solo cuestión de tiempo. Ricardo me abrazó antes de irse y lo abracé un poco más fuerte de lo normal. Mi hijo, mi dulce chico, el que me lo contaba todo, el que venía a mí cada vez que algo le preocupaba. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Después de que se fueron, me senté en la mesa mirando la caja durante mucho tiempo. Algo andaba muy mal. Las fechas no coincidían. La firma no se veía bien. Y la forma en que Carolina hablaba de la casa, la forma en que la llamaba propiedad, como si ya fuera suya, como si yo fuera solo una inquilina esperando ser desalojada. Por primera vez desde la muerte de Enrique sentí una emoción distinta al dolor. Sentí ira. Y dentro de esa ira algo más agudo, algo que me decía que prestara atención, que no dejara que la niebla del dolor nublara mi juicio. La voz de Enrique resonó en mi cabeza. Lo que siempre decía cuando me preocupaba una decisión. Confía en tu instinto, Magdalena. Sabe cosas que tu cerebro aún no ha descubierto. Mis entrañas gritaban y finalmente escuché. La visita comenzó con pequeñas cosas. 2 días después de que dejaran la caja de papeles, Carolina apareció en mi puerta con café y pasteles de la pastelería del centro. Los buenos, los que Enrique solía traer a casa los domingos por la mañana. Estaba por aquí, dijo deslizándose más allá de mí hacia la cocina. Pensé que necesitarías compañía. No necesitaba compañía. Necesitaba espacio para pensar en lo que realmente significaban esos papeles. Pero la dejé entrar porque eso es lo que se hace. Se deja entrar a la familia. Dejó los pasteles en el mostrador y comenzó a abrir los armarios como si buscara algo. ¿Dónde guardáis los platos buenos estos días? En el mismo sitio de siempre, dije. Ella los encontró, sirvió los pasteles, echó el café y se sentó a la mesa como si fuéramos a tener una charla agradable. Pero sus ojos vagaban. Hacia el salón por el pasillo y luego a las ventanas que daban al patio trasero. Esta casa es demasiado para una sola persona, dijo, tomando un sorbo de café.
Todas estas habitaciones, todo este mantenimiento, solo el jardín debe ser agotador. Me las arreglo, dije. ¿Pero quieres arreglártelas? Se inclinó hacia adelante, su voz goteaba preocupación. Magdalena, me preocupas. Aquí sola, rodeada de recuerdos. Quizás sería mejor empezar de nuevo en un lugar más pequeño o un lugar sin esta carga. La palabra nueva, como si toda mi vida con Enrique fuera algo que necesitaba borrar y empezar de nuevo. Me gustan mis recuerdos, dije en voz baja. Ella sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Claro que sí. Solo creo que te mereces estar en un lugar que sea más ligero, más manejable. ¿Has pensado en esas maravillosas comunidades para mayores? Algunas son realmente bonitas, muchas actividades, gente de tu edad, gente de mi edad, como si fuera demasiado vieja para vivir en mi propia casa. Cambié de tema, pero Carolina no se quedó mucho más. Terminó su café, agarró su bolso y me besó la mejilla al irse. Piensa en lo que te he dicho, dijo. A veces la mejor manera de honrar el pasado es dejarlo ir. Después de que se fue, tiré el resto de los pasteles a la basura. La semana siguiente, volvió a pasar 3 veces más. Una vez para ayudarme a clasificar la ropa de Enrique, algo que no había pedido. Una vez para revisar la caldera, aunque funcionaba perfectamente, y una vez para ver si necesitaba algo de la tienda, lo que se convirtió en otra presentación sobre cómo reducir el tamaño. Con cada visita, su tono cambiaba, menos amable, más asertivo. Realmente, deberías considerar vender, dijo durante la visita a la caldera. El mercado es bueno ahora mismo. Podrías obtener una buena ganancia y trasladarte más fácilmente a otro lugar. No voy a vender, dije. Pero eventualmente tendrás que hacerlo, insistió. Quiero decir, una vez que la transferencia se complete, simplemente tendrá sentido. Cuando no, si cuándo, como si ya estuviera decidido. Ricardo empezó a aparecer con ella, pero apenas decía nada. Simplemente se quedaba allí con su expresión incómoda, mientras Carolina recorría mi casa señalando cosas que necesitaban ser reparadas, cosas que estaban anticuadas, cosas que serían mucho trabajo para alguien de mi edad. Una tarde estaba sentada en el porche trasero con mi té, cuando escuché voces en el jardín. Rodeé la casa y vi a Carolina hablando con un hombre con camisa de trabajo. Llevaba un portapapeles, miraba el tejado y tomaba notas. ¿Qué está pasando?, pregunté. Carolina se dio la vuelta sin inmutarse. He llamado a un contratista para que nos dé un presupuesto para algunas reparaciones. Solo para ser proactivos. Si Ricardo va a hacerse cargo de la casa, necesitamos saber lo que necesita repararse. Dije que no había pedido un presupuesto. Lo sé, pero pensé que te ahorraría la molestia. Sonrió, como si me estuviera haciendo un favor. El contratista nos miró claramente incómodo. Señora, ¿quiere que haga esta evaluación? No, dije con firmeza. Por favor, márchese. Se fue. Carolina se quedó. Estás siendo ridícula, dijo su voz fría. Estoy tratando de ayudarte. Estamos tratando de ayudarte, pero estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. ¿Hacer qué más difícil?, pregunté. La transferencia, Paston, dijo como si yo fuera una niña que necesitaba palabras simples. Magdalena, los papeles ya están presentados. La transferencia va a suceder, estés tú de acuerdo o no. Solo quiero que sea más fácil para todos. Fue la primera vez que dijo sin rodeos que pensaba que la casa ya era suya. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esta vez no era dolor, sino algo más agudo. Fuera de mi casa, dije. Sus ojos se abrieron. Perdón, ya me has oído. ¡Fuera! Intentó discutir, pero algo en mi cara debió detenerla. Agarró su bolso y caminó hacia el coche sin decir una palabra más. 20 minutos después, Ricardo llamó. Mamá, ¿qué pasó? Carolina está molesta. Contrató a un contratista para mi jardín sin preguntarme. Suspiró pesadamente. Ella solo está tratando de ayudar. Ella o está tratando de echarme de mi casa y... Silencio al otro lado de la línea. Ricardo, dime la verdad. ¿Firmó papá esos papeles de verdad? Más silencio y luego un suspiro suave. No lo sé, mamá. Carolina dice que sí. Me mostró los documentos.
Pero has hablado con Jaime. Lo has verificado. Carolina está manejando todo. Dice que será más fácil si ella lo organiza todo. Se me encogió el pecho. Ricardo, eres mi hijo. Necesito que seas honesto conmigo. ¿Le crees a ella? El silencio que siguió me lo dijo todo. Ya no sé qué creer, susurró. Ella es mi esposa. Tú eres mi madre. Estoy atrapado entre dos verdades y no sé cuál es la verdadera. Después de colgar, fui a mi dormitorio y saqué el diario que había estado escribiendo. Páginas y páginas de fechas, horas, cosas que Carolina había dicho, las contradicciones que había notado. No me estaba imaginando esto. No estaba paranoica. Carolina rondaba mi casa como un depredador. Y cada visita, cada oferta, cada contratista que llamaba era un empujón para sacarme. Pero estaba cansada de ser empujada. Cogí el teléfono y llamé a la oficina de Jaime Abad. Su asistente contestó. Abad Legal. ¿En qué puedo ayudarle? Magdalena Bujan, dije en mi voz mucho más tranquila de lo que había estado en semanas. Necesito hablar con Jaime tan pronto como regrese. Es urgente. Una pausa. Regresará la semana que viene. Le diré que la llame de inmediato. Gracias, dije después de colgar sentada al borde de la cama mirando el diario. La niebla se estaba disipando. El dolor seguía ahí pesado y persistente. Pero ahora debajo de él algo más estaba creciendo. Claridad. Y con esa claridad la comprensión de que no iba a dejar que esto sucediera. No a mí. No a la casa que Enrique había construido. No a la vida que habíamos creado juntos. Carolina pensaba que el dolor me había vuelto débil. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Jaime iba a llamarme esa semana, pero antes de que pudiera hacerlo, otra persona llegó a mi casa. Era una tarde de jueves inusualmente cálida para abril. Estaba en el jardín arrancando malas hierbas de las jardineras que Enrique había plantado el verano antes de morir. El trabajo manual me ayudaba a mantenerme cuerda, a evitar que mi mente divagara a lugares oscuros. Escuché un coche entrar en el camino de entrada, pero no le di mucha importancia. Probablemente una entrega, o quizás un vecino que pasaba con otro guiso que nadie quería. Luego hubo un golpe en la puerta. Cuando abrí, un hombre con un traje gris estaba en el porche con un maletín y una cámara. Era joven de unos 30 y tantos con una sonrisa educada que la gente suele usar cuando está a punto de pedirte algo. Buenas tardes, dijo. ¿Es usted Margarita? Nadie me llamaba Margarita, excepto los médicos y los cobradores. ¿Quién pregunta?, le dije. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Rubén Sánchez, tasador de propiedades de servicios inmobiliarios Cumbre. Su nuera programó una cita para que tasara la propiedad hoy. Sentí un nudo en el estómago. No tengo ninguna cita programada, Mu, dije. Parece confundida. Miré su tablet. Aquí dice Carolina. Déjeme comprobar el apellido. Carolina solicitó una tasación completa de la propiedad para ver si se venderá o se transferirá. Dijo que me estaba esperando. Yo no lo esperaba. Yo no sabía que venía, pero Carolina sí. Carolina había planeado esto. Por un momento, estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera y que nunca volviera. Pero algo me detuvo. Un instinto que me decía que dejara que las cosas se desarrollaran, que viera lo que Carolina estaba haciendo a mis espaldas. Pase, dije haciéndome a un lado. Parecía aliviado. Gracias. Esto solo tomará una hora. Necesito tomar fotos del interior, medir las habitaciones, revisar los elementos estructurales, ese tipo de cosas. Lo seguí por la casa observándolo tomar notas de todos los metros cuadrados, el estado del suelo, la antigüedad de los electrodomésticos. Abrió armarios, revisó ventanas, probó grifos. Bonita casa, dijo mientras medía el salón. Gran calidad. Propiedades como esta no suelen salir al mercado. No está en el mercado, dije. Se detuvo el lápiz óptico flotando sobre su tablet. Oh, me dijeron que esto era para preparar un listado. Debes estar equivocada, dijo con voz incómoda. Ah, tu nuera fue muy explícita. Dijo que la transferencia ya estaba en marcha y que necesitaba la tasación para fijar un precio. Transferencia, tasación.
palabras que me ponían los pelos de punta. ¿Dijo cuándo iba a tener lugar esta transferencia?, pregunté intentando mantener mi voz tranquila. Dijo que era una cuestión de patrimonio familiar, que la propiedad se pasaría a la siguiente generación en breve. Sonrió disculpándose. Manejo muchas de estas situaciones. De hecho, es bastante común después de que un cónyuge fallece. Quería gritar que mi marido llevaba muerto solo 2 meses, que su tumba aún no se había asentado, que esta casa no iba a ninguna parte. Pero solo asentí y lo dejé continuar. Subió las escaleras tomando fotos de los dormitorios midiendo el baño. Lo escuché caminar por la oficina de Enrique, la habitación que aún no había podido ordenar. Sus libros todavía estaban en la estantería, sus gafas de lectura en el escritorio, su taza de café, lavada pero no guardada en el alféizar de la ventana. Cuando el tasador bajó, estaba haciendo sus últimas anotaciones. Todo se ve bien, dijo. Tendré el informe completo a principios de la próxima semana. ¿Se lo envío a usted o directamente a Carolina? A mí, dije con firmeza. Esta es mi casa. Él asintió sintiendo la tensión pero sin entender por qué. Claro, le enviaré una copia por correo electrónico. Me entregó otra tarjeta de presentación. Si tiene alguna pregunta, llame, y si decide listar, puedo ponerla en contacto con algunos excelentes agentes de la zona. No estoy vendiendo, dije. Después de que se fue, me quedé en el salón vacío, mis manos temblaban. Carolina había programado un tasador. Sin preguntar, sin decirme, simplemente siguió adelante, como si la casa ya fuera suya, como si yo fuera solo un obstáculo que debía superar. Llamé a Ricardo de inmediato. Contestó al tercer timbrazo. Hola, mamá. ¿Sabías que Carolina envió hoy a un tasador a mi casa? Silencio. Ricardo, ¿lo sabías? Mencionó la tasación, dijo en voz baja. No pensé que lo haría sin decírtelo. Pues sí lo hizo. Estuvo aquí durante 1 hora tomando fotos, midiendo habitaciones, hablando de listados y valoraciones. Mamá, lo siento, hablaré con ella. Hablar con ella no hará ningún bien, Ricardo. Ella está actuando como si esta casa ya fuera suya, como si yo no tuviera nada que decir al respecto. Él suspiró, y pude escuchar el agotamiento en ello. Ella solo está tratando de prepararse. ¿Prepararse para qué? Para mi muerte. Para que yo entregara todo lo que Enrique y yo habíamos construido, no quiere decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir, Ricardo? Porque desde donde estoy parece que está tratando de echarme de mi propia casa mientras yo todavía estoy de luto por tu padre. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Ya no sé qué decirte, mamá, dijo finalmente. Estoy atrapado aquí. Tú eres mi madre. Ella es mi esposa. No sé cómo hacer felices a todos. No te pido que hagas felices a todos, dije con la voz rota. Solo te pido que me digas la verdad. ¿Firmó tu padre esos papeles de verdad o Carolina está mintiendo? Otro largo silencio. Quiero creerle, susurró, pero sinceramente ya no lo sé. Después de colgar me senté en el sofá y lloré. No el tipo de llanto suave y tranquilo que había estado llorando desde que Enrique murió. Esta vez fue diferente, más intenso, más enojado. Porque por primera vez me di cuenta de que no solo estaba luchando contra el dolor, estaba luchando por mi casa, y Carolina no se detendría. Cada visita, cada contratista, cada tasador era parte de su plan. Paso a paso estaba construyendo algo que finalmente me sacaría por completo. Pensé en volver a llamar a Jaime, pedirle que se reuniera conmigo de inmediato, pero su asistente dijo que no regresaría hasta la semana siguiente. Y aún así, ¿qué podría apenas hacer? Carolina tenía los papeles. Tenía los documentos con el nombre de Enrique. Tenía una historia que sonaba creíble para todos, excepto para mí. Cogí la tarjeta del tasador y la miré. Servicios inmobiliarios, Cumbre Rubén Sánchez, tasador de propiedades. Luego, volteé la parte trasera y escribí la fecha y la hora en la parte trasera. En el diario que guardaba. Más pruebas de que Carolina estaba avanzando con o sin mi permiso. El sol se ponía afuera proyectando largas sombras por la ventana del salón. La casa parecía más grande, más vacía.
Un hogar es donde puedes respirar fácilmente, Magdalena, solía decir Enrique. Pero desde que él se fue a respirar en esta casa, se había vuelto más difícil. Y ahora, con Carolina revoloteando como un buitre, era imposible. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes que Enrique había pintado, los suelos, que él había acabado, las estanterías que él había construido. Esto no era solo una casa, eran 47 años de amor, trabajo y recuerdos. Y no iba a renunciar a ello. No a Carolina, no a nadie. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, el miedo se volvió real. Porque no sabía cómo luchar contra alguien que se suponía que era familia. Alguien que tenía la ley de su lado, o al menos así lo afirmaba alguien que había sido lo suficientemente paciente como para esperar hasta que yo estuviera débil, vulnerable, demasiado destrozada para luchar. Me senté en la silla de Enrique, la que estaba junto a la ventana donde leía todas las noches, y cerré los ojos. Te necesito, susurré a la habitación vacía. No sé cómo hacer esto sola. Pero él no estaba allí para responder, así que tendría que encontrar la respuesta por mí misma. 4 días después de la visita del tasador, estaba en el piso de arriba doblando la ropa cuando escuché la puerta principal abrirse. No hubo golpe, solo el sonido de la puerta, abriéndose de golpe, pasos en el pasillo, el sonido de tacones en el suelo de madera. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento pensé que tal vez era Enrique, que esta pesadilla había sido solo un terrible sueño y que estaba en casa llamando, preguntando qué había para cenar, pero no era Enrique. Magdalena. La voz de Carolina subió por las escaleras. ¿Estás en casa? Lentamente bajé la cesta de la ropa. Estaba en el salón con el bolso al hombro, mirando a su alrededor, como si estuviera inspeccionando una compra reciente. La puerta estaba cerrada, dije. Levantó unas llaves. Ricardo me dio una copia de repuesto. Pensé que sería más fácil ya que estoy por aquí todo el tiempo. Lo dijo casualmente, como si tener las llaves de mi casa fuera lo más normal del mundo. No te invité a venir hoy. Lo sé. Solo dije. Ella dejó su bolso en la mesa, pero necesitamos hablar en serio y no quiero hacerlo por teléfono. Había algo diferente en su voz. La dulzura falsa había desaparecido. Esta vez era diferente, más dura. Ricardo apareció en la puerta detrás de ella y sentí un alivio. Al menos no estaba sola con ella. Pero cuando vi su cara, el alivio se desvaneció. Se veía agotado, desanimado. ¿Qué pasa?, pregunté. Carolina caminó hacia la ventana mirando al patio trasero. Necesitas empezar a hacer las maletas, dijo simplemente. Es hora de seguir adelante con tu vida. Las palabras me golpearon. ¿Qué? Se dio la vuelta, su cara inexpresiva. Demasiado inexpresiva. Magdalena, he sido paciente. Hemos sido pacientes, pero ya han pasado más de 2 meses y sigues actuando como si nada hubiera cambiado. La transferencia está en marcha. Los papeles están presentados. No puedes quedarte aquí para siempre. Esta es mi casa, dije, mi voz temblaba. Era su casa, corrigió. Pero Enrique hizo otros arreglos, y sinceramente quedarse aquí con todos estos recuerdos no es bueno para usted. Necesita un nuevo comienzo. Miré a Ricardo esperando que dijera algo. ¿Qué? Pero él solo se quedó allí mirando al suelo. Ricardo, dije. Finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. Mamá, quizás Carolina tiene razón. Quizás deberías estar en un lugar más pequeño, un lugar menos costoso. Sentí que algo se rompía en mi pecho. ¿Crees que debería irme?, le pregunté. Creo que te mereces ser feliz, dijo en voz baja. Y esta casa ahora mismo es solo tristeza. Carolina se acercó a mí. Su voz se suavizó un poco. No estamos tratando de hacerte daño, solo queremos ayudar. Hay maravillosas comunidades para mayores por aquí, lugares donde tendrás gente a tu alrededor, actividades, apoyo. No estarás sola. No quiero una comunidad para mayores, dije. Quiero mi casa. Pero esta casa no es parte de tu futuro, dijo Carolina. Su voz tenía ahora un dejo de filo debajo de la compasión. Lo siento si eso suena duro, pero necesitas aceptar la realidad. ¿Qué realidad?, pregunté.
que mi marido supuestamente firmó papeles que nunca vi, que hizo planes que nunca me mencionó, que iba a regalar la casa que construimos juntos sin discutirlo. Carolina apretó la mandíbula. Se sentía culpable. ¿Culpable de qué? De dejar a Ricardo fuera de su patrimonio, dijo rápidamente. Ya conoces a tu marido. Siempre se preocupaba por ser justo. ¿Cuándo te dijo esto? Pregunté. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Cuándo te dijo Enrique que se sentía culpable? ¿Cuándo te explicó este plan? El año pasado, dijo sin dudar. Lo mencionó cuando cenamos. Se sentía mal de que todo fuera para ti y nada para Ricardo. La habitación se quedó en silencio, porque Carolina acababa de cometer un error. El año pasado, repetí lentamente. Sí, dijo ella. Lo dejó caer casualmente, pero sé que le molestaba. Dejé la cesta de la ropa con cuidado. Carolina, el año pasado tú y Ricardo no vinisteis a cenar. Su cara mostró un atisbo de confusión. Sí lo hicimos, insistió. Fue en verano, cenamos a la barbacoa. No, dije, mi voz se hizo más fuerte. No lo hicisteis porque el verano pasado nos peleamos. Te enfadaste por algo que dije y no nos hablasteis durante 3 meses. Ricardo apenas llamó. Definitivamente no cenó. Ricardo levantó la cabeza bruscamente. Miró a Carolina. Mamá tiene razón, dijo lentamente. No nos vimos el verano pasado. Te enfadaste por lo del cumpleaños. El rostro de Carolina se puso rojo. Bueno, quizás fue el año anterior. El año anterior a ese Enrique se estaba recuperando de una cirugía de rodilla. Dije que no recibimos a nadie. Apenas podía moverse. Ella abrió la boca, luego la cerró. Luego la abrió de nuevo. Quizás me confundo con las fechas, pero la conversación ocurrió. ¿De verdad? Pregunté. ¿O te lo estás inventando? No me estoy inventando nada, espetó. Tu marido nos dijo que quería que Ricardo tuviera la casa. Quizás no estuviste presente para la conversación. Quizás no quería preocuparte, pero sucedió. Entonces, ¿por qué los papeles están fechados cuando Enrique estaba en el hospital? Pregunté. ¿Por qué uno de los papeles está fechado en octubre, cuando apenas podía sostener un bolígrafo? Sus ojos se abrieron ligeramente. No esperaba que me hubiera dado cuenta. No sé de qué estás hablando, dijo. Sí lo sabes. Me acerqué a ella. Has estado mintiendo desde el día en que entraste aquí con esa carpeta, y no sé por qué, pero lo voy a averiguar. Carolina agarró su bolso, su compostura se desmoronaba. Estás siendo paranoica. El dolor te hace ver cosas que no están ahí. El dolor no hace que veas nada mismo, dije, pero te hace vulnerable, y tú te aprovechaste de eso. Ricardo, vámonos, dijo bruscamente. Pero Ricardo no se movió. ¿De verdad firmó papá esos papeles? Le preguntó su voz, casi un susurro. Claro que los firmó, dijo Carolina. Entonces, ¿por qué mamá no recuerda nada? Preguntó Ricardo. ¿Por qué las fechas están mal? Porque mentiste sobre el verano pasado. No mentí. Simplemente me confundí. Carolina. Él dijo su nombre como una advertencia. ¿Firmó papá esos papeles? Ella lo miró fijamente, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi puro miedo en su rostro. Tenemos que irnos, dijo de nuevo. Responde a la pregunta, dijo Ricardo. Pero ella no lo hizo. Simplemente salió sus tacones golpeando el suelo, la puerta, cerrándose de golpe detrás de ella. Ricardo se quedó en el salón mirando el espacio vacío donde había estado su esposa. Lo siento, susurró. Mamá, lo siento mucho. Ricardo, necesito que seas honesto conmigo, dije suavemente. ¿Le crees a ella? Me miró con los ojos llorosos. Ya no lo sé, dijo. Ya no sé qué creer. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina y saqué el diario. Escribí todo lo que Carolina había dicho, cada contradicción, cada mentira. Se estaba desmoronando, se estaba volviendo descuidada, y cuanto más la presionaba, más errores cometía. Ya no necesitaba suposiciones. Necesitaba la verdad, y sabía exactamente quién podía dármela.
Jaime Abad finalmente vino un lunes por la mañana. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con mi segunda taza de café, mirando el diario donde había anotado cada detalle, cada contradicción, cada momento sospechoso. Mis notas habían crecido de unas pocas páginas a docenas fechas que no coincidían conversaciones que nunca habían sucedido cronologías inconsistentes. Carolina no podía explicarlo. Cuando sonó el teléfono y vi el número de su oficina, mis manos temblaron incluso antes de contestar. Magdalena, dijo su voz cálida y familiar. Siento mucho no haber llamado antes. Acabo de regresar al pueblo anoche. Mi asistente dijo que necesitabas hablar conmigo urgentemente. Jaime, necesito que vengas a mi casa ahora, dije. Tan pronto como puedas, por favor. Una pausa. ¿Está todo bien? No, dije en voz baja. No está nada bien. Vino 2 horas después con el maletín de cuero marrón que había usado desde siempre. Jaime, ahora de 70 y tantos, con el pelo blanco y ojos amables, que habían visto demasiados conflictos familiares a lo largo de los años. Había manejado nuestros testamentos cuando Ricardo nació, nos había ayudado a refinanciar la casa. Había estado presente en todas las decisiones financieras importantes que Enrique y yo habíamos tomado. Si alguien sabía la verdad, era Jaime. Le preparé un té y nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Carolina había extendido esos papeles. La misma mesa donde me había dicho que la casa ya no era mía. Cuéntame qué está pasando, dijo Jaime suavemente. Le conté todo sobre la aparición de Carolina con la carpeta, sobre sus supuestos papeles de transferencia, sobre la firma que parecía incorrecta, sobre las fechas que no coincidían, sobre el tasador, sobre los contratistas y la presión constante para que me mudara. Jaime escuchó sin interrupciones, su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando terminé, simplemente dijo: «Déjame ver los papeles». Le traje la caja que Carolina había dejado. Sacó cada papel examinando cada página detenidamente. Sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Su dedo trazaba cada línea de texto. Cada pocos segundos se detenía, fruncía el ceño, volteaba a la página anterior. El silencio se estiraba. Finalmente dejó la pila de papeles y me miró. «No son reales», dijo en voz baja. Tardé un momento en asimilar cada palabra. «¿Qué?» «Estos documentos», dijo golpeando la pila de papeles, «no son válidos. Esa no es la firma de tu marido. He visto la firma de Enrique cientos de veces y esa no es la suya. Alguien intentó falsificarla, pero no lo hicieron muy bien». Mi pecho se apretó. «¿Estás seguro?» «Absolutamente». Tomó uno de los formularios. «Y esta solicitud de transferencia, este formulario no se ha utilizado en más de una década. Nos pasamos a un nuevo sistema hace años. Cualquier persona que presente una transferencia legal tendría que usar el formulario actual». «Pero Carolina dijo que usted le dio esto», dije. «Ella dijo que usted lo arregló todo». El rostro de Jaime se oscureció. «Yo no le di nada. No he hablado con Carolina desde el funeral de Enrique e incluso entonces solo expresamos nuestras condolencias. No hubo discusiones legales». El alivio que me invadió fue tan fuerte que pensé que iba a llorar. Pero debajo había algo más caliente. Ira. «Entonces ella mintió», dije. «Sí», dijo Jaime simplemente. «Ella mintió». Sacó otra carpeta de su maletín. Esta era más gruesa, más formal. «Este es el testamento real. El testamento que Enrique y yo habíamos redactado juntos 5 años antes y que habíamos actualizado 2 años antes cuando él añadió algunas notas personales». Lo abrió y extendió las páginas sobre la mesa. «Según este testamento, todo va para ti. La casa, las finanzas, las inversiones, todo». Enrique fue muy claro en sus deseos. Miré las páginas viendo la verdadera firma de Enrique al final. Las curvas eran correctas, la inclinación era correcta. Era él. Luego, Jaime sacó un papel doblado de dentro del testamento. «Me dijo que adjuntara esto», dijo en voz baja.
Lo escribió él mismo. Tomé el papel temblorosa y lo abrí. Era la letra de Enrique, desordenada e inclinada como siempre, tinta azul sobre papel rayado. Decía, para Magdalena por darme toda su vida. Esta casa es tuya. Los recuerdos son tuyos. Todo lo que construimos es tuyo. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí. Te amo para siempre, Enrique. No podía respirar. Las lágrimas cayeron tan rápido que no pude detenerlas. Pegué el papel a mi pecho y sollocé. Todo el dolor que había contenido, todo el miedo, toda la confusión, todo salió en un torrente. Jaime esperó pacientemente tomando un sorbo de té, dándome espacio para sentirlo todo. Cuando finalmente me tranquilicé, me sequé las lágrimas y lo miré. ¿Qué hago? Se recostó en su silla pensando cuidadosamente. Legalmente tienes muchas opciones. Podemos presentar cargos por fraude, falsificación, acoso, pero eso implicaría a la policía, a los tribunales, y haría que todo fuera muy público y muy feo. No me importa lo feo, dije. Me importa la verdad. Lo sé que sí. Se detuvo. Pero he manejado estas situaciones antes y he aprendido algo importante. A veces la mejor venganza es dejar que la gente se cuelgue sola. ¿Qué quieres decir? Carolina tiene confianza porque cree que estás demasiado afligida para cuestionarla, explicó. Cree que eres vulnerable y solitaria, pero no lo eres. Me tienes a mí. Tienes el testamento real. Tienes pruebas de sus mentiras. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Pregunté de nuevo. Mantén la calma, tipo, dijo. Sigue tomando notas de todo lo que dice y hace. Cada reunión, cada llamada, cada contradicción. Y cuando finalmente crea por completo su historia, cuando tenga tanta confianza que la anuncie públicamente, ese es el momento en que presentas la verdad. ¿Quieres que espere? Quiero que seas estratégica. Golpeó los papeles falsos. Ahora mismo ella está cometiendo errores, volviéndose descuidada. Cuanto más confianza tenga, más grandes serán esos errores. Y cuando sea más débil, cuando crea que ha ganado, es cuando atacamos. Pensé en ello. En Carolina caminando por mi casa como si fuera suya. En ella diciéndole a la familia que la casa era suya. En ella programando citas con contratistas y tasadores sin permiso. Estaba construyendo su propia trampa. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?, pregunté. Jaime sonrió ligeramente. No mucho. Algo me dice que Carolina escalará esto a un punto culminante pronto, y cuando lo haga, estarás lista. Se levantó, recogió el testamento real y lo guardó en su maletín. Lo guardaré a salvo en mi oficina y prepararé una declaración jurada verificando estos papeles falsos. Cuando lo necesites estará lista. Gracias, susurré. Me apretó el hombro al irse. Enrique fue mi amigo durante 30 años. No dejaré que nadie le robe lo que te dejó. Después de que se fue, me senté sola en la tranquila cocina. El sol entraba por la ventana iluminando la mesa tal como a Enrique le gustaba. Por primera vez desde que él murió, sentí que podía respirar. El dolor seguía ahí pesado y persistente. Pero ahora algo más vivía junto a él. Poder. Porque ya no era una víctima. Era una viuda con pruebas, con la verdad, con un plan. Carolina no tenía idea de lo que estaba por venir. Después de que Jaime se fue, algo cambió dentro de mí. Ya no era la viuda afligida que se tambaleaba en la niebla. Estaba lúcida, alerta y tenía un plan. Jaime tenía razón. Carolina había estado cometiendo errores pequeños al principio, pero se estaban haciendo más grandes. Y cuanto más confiada se volvía, más descuidada se volvía. Así que decidí darle exactamente lo que quería. Dejé de discutir, dejé de cuestionar. Cuando llamaba contestaba amablemente. Cuando venía de visita la dejaba pasear por la casa sin objeciones. Cuando sugería una mudanza, simplemente asentía vagamente y cambiaba de tema. La dejé creer que había ganado. Y mientras celebraba su victoria imaginaria, yo tomaba notas de todo. La primera señal de que Carolina se estaba volviendo más audaz llegó 3 días después de la visita de Jaime. Mi nieta llamó su voz confundida y triste.
Tía Magdalena, acabo de hablar por teléfono con Carolina, dijo. Me dijo que te mudabas a una comunidad para mayores y que vendías la casa. ¿Es verdad? No, dije con calma. No lo es. Ella actuaba como si ya estuviera decidido. Incluso me preguntó si quería recuperar esa cosa antes de que la tirara. Mi mano apretó el teléfono. ¿Qué más dijo? Dijo que la casa sería de ella y de Ricardo, que Enrique lo había arreglado antes de morir, que ella había estado de acuerdo en que era lo mejor. Mi nieta dudó. Magdalena, suena mal. Suena mal, dije. Pero no te preocupes, yo me encargo. Después de colgar, anoté la conversación en el diario. Carolina les estaba diciendo a todos que la casa era suya, no casi suya, no más o menos suya, sino suya. 2 días después, Ricardo llamó. Mamá, Carolina quiere venir este fin de semana a tomar medidas. ¿Medidas para qué? Él suspiró. Para renovaciones. Está hablando de derribar la pared entre la cocina y el comedor. Actualizar los baños, rehacer los suelos. Mi cocina. La cocina que Enrique y yo habíamos renovado juntos 10 años antes. El comedor donde habíamos celebrado todas las festividades durante casi 5 décadas. ¿Quiere renovar mi casa?, pregunté. Solo está planeando con anticipación, dijo Ricardo durante semanas. Ya la conoces. Le gusta estar preparada. Preparada como si la casa ya estuviera vacía. Como si yo ya me hubiera ido. Déjala venir, dije. Ricardo sonó sorprendido. De verdad, dile que el sábado por la tarde está bien porque quiero ver hasta dónde llega. El sábado llegó y Carolina llegó con un contratista real con un portapapeles y una cinta métrica listo para hablar de cambios estructurales. Observé desde el salón cómo recorrían mi casa. Carolina señalaba paredes, armarios y electrodomésticos, hablando de lo que se iba, lo que se quedaba, lo que sería mejor si lo derribaban todo y empezaban de nuevo. La cocina es tan anticuada, dijo pasando la mano por la encimera que Enrique había instalado. La vamos a derribar por completo. Armarios nuevos, electrodomésticos nuevos, quizás una isla en el centro. El contratista tomó notas. Y arriba Carolina siguió hablando mientras subían las escaleras. Convertiremos el dormitorio principal en una suite, un armario más grande, un baño mejorado, quizás una zona de asientos junto a la ventana. El dormitorio principal, la habitación donde Enrique había muerto, la habitación donde yo todavía dormía todas las noches rodeada de sus cosas. Los seguí en silencio, el teléfono en mi bolsillo grabando cada palabra que decían. Cuando bajaron, el contratista le dio a Carolina una estimación. Esto es solo un presupuesto preliminar, dijo. Pero si quieren seguir adelante, podemos empezar el próximo mes. Genial, dijo Carolina. Me pondré en contacto. Después de que se fueron, me senté en el sofá y escuché la grabación. Cada palabra casual, cada afirmación segura, cada plan que había hecho para una casa que no era suya. La prueba. La semana siguiente, Carolina invitó a la familia a su casa a cenar. Mi prima lo mencionó casualmente cuando llamó para ver cómo estaba. Carolina dijo que no podías venir porque no te sentías bien. Dijo, ¿estás bien? Estoy bien, dije. No sabía que había una cena. Oh, sí, fue muy agradable. Habló mucho de la casa, de todos los cambios que estaban planeando. ¿Qué cambios? Mi prima dudó. Sinceramente, Magdalena se sintió raro. Hablaba como si la casa ya fuera suya, mostrándole a todo el mundo fotos en su teléfono de ideas de renovación. Incluso tenía muestras de pintura. Muestras de pintura para pintar las paredes de mi casa. ¿Dijo Ricardo algo?, pregunté. Se veía incómodo todo el tiempo. Dijo como si quisiera estar en otro lugar. Añadí eso también al diario. Luego, 2 semanas antes de Nochebuena, Carolina trajo a los niños, a mis nietos. Dulces, preciosos, inocentes, niños sin idea de que estaban siendo utilizados. Abuela, dijo mi nieto más pequeño corriendo a abrazarme. Mamá dice que podemos elegir nuestras habitaciones en tu casa. Mi corazón se encogió. ¿Elegir vuestras habitaciones?, pregunté. Sí, dijo emocionado.
Yo quiero la que tiene la ventana y Emma quiere la de la pared azul. Miré a Carolina, que sonreía como si esto fuera lo más natural del mundo. Pensé que sería divertido que participaran, dijo dulcemente. Están muy emocionados de vivir aquí. Vivir en mi casa mientras yo seguía viva y respirando y de pie justo delante de ellos. Eso suena maravilloso, dije, mi voz aún inexpresiva. ¿Por qué no vais al jardín a jugar mientras hablo con vuestra madre? Después de que salieron corriendo, me volví hacia Carolina. ¿Qué estás haciendo?, ella dijo. Esta será su casa pronto. Necesitarán sentirse cómodos aquí. Pronto, repetí. ¿Cuándo es exactamente pronto? Ella se encogió de hombros. Después de las vacaciones. Pensamos que sería más fácil esperar hasta después de Nochebuena y Reyes, para darte tiempo a encontrar un lugar y trasladar tus cosas. Darme tiempo, como si me estuviera haciendo un favor. Y ya le has dicho a todo el mundo esto, dije. Claro, Magdalena, no es un secreto. Los papeles están hechos, la transferencia está en marcha, todo el mundo lo sabe. Lo dijo con confianza, completamente segura de sí misma, y eso era exactamente lo que necesitaba. Tienes razón, dije en voz baja. Todo el mundo debería saberlo. Su sonrisa se ensanchó. Me alegro de que finalmente lo aceptes. Será mejor para todos. Después de que ella y los niños se fueron, me senté en la mesa de la cocina y organicé todo lo que había recolectado: las grabaciones, el diario, la tarjeta del tasador con las fechas anotadas en la parte trasera, el presupuesto del contratista, la lista de familiares a los que Carolina les había contado. Había construido su historia con mucho cuidado, contándosela a tanta gente, haciendo tantos planes, y no tenía idea de que cada afirmación segura era una prueba en su contra. Esa noche, Jaime llamó. ¿Cómo está ella?, preguntó. Les está diciendo a todos que la casa es suya, dije. Ha contratado a contratistas, está planeando renovaciones, incluso ha dejado que mis nietos elijan sus habitaciones. Bien, dijo, bien. Se está comprometiendo, explicó. Cuanto más pública sea, más fuerte será su caída cuando salga la verdad. ¿Cuándo vas a decírselo? Nochebuena, dije. Estará aquí con toda la familia. Quiero que todos lo oigan al mismo tiempo. Jaime se quedó en silencio por un momento. Audaz. Ella fue audaz primero, dije. Ella mintió en mi mesa. Yo diré la verdad justo allí. ¿Quieres que vaya?, preguntó. Sí, dije, por si acaso. Durante las siguientes 2 semanas me preparé no solo emocionalmente, sino prácticamente. Copié todo. El testamento real. La declaración de Jaime sobre los documentos falsos. El informe del tasador con el nombre de Carolina, cada grabación, cada nota, cada prueba. También preparé la cena de Nochebuena, las recetas favoritas de Enrique el Pavo, que siempre trincheaba el relleno que le gustaba, los pasteles que pedía todos los años. Porque esta comida no era solo una cuestión de venganza. Era para honrar al hombre que había construido esta casa, al hombre que había amado a esta familia, al hombre que había confiado en mí para proteger lo que habíamos creado juntos. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La noche anterior a Nochebuena no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en lo que pasaría al día siguiente. En la cara de Carolina cuando se diera cuenta de que su plan había fallado. En Ricardo finalmente viendo la verdad. En mis nietos entendiendo que la gente miente, incluso la familia. Una parte de mí se sentía culpable. Sentí que debería haber manejado esto en privado, lejos de los niños, lejos de la mesa de vacaciones. Pero Carolina lo había hecho público. Lo había anunciado en Nochebuena. Así que en Nochebuena es donde terminaría. Me levanté, bajé las escaleras a través de la casa en silencio, tocando las paredes, los muebles y los recuerdos. Estoy lista, Enrique, susurré a la oscuridad. Espero que estés orgulloso de mí. Y en algún lugar en el silencio sentí que él también lo estaba. La mañana de Nochebuena fue tranquila y gris. Me desperté antes del amanecer, como siempre lo hacía en las vacaciones.
Durante 47 años, Enrique y yo habíamos mantenido esta tradición. Él preparaba el café mientras yo preparaba el pavo. Trabajábamos juntos en la cocina. Él tarareaba viejas canciones y yo le recordaba que no se comiera toda la salsa de arándanos antes de la cena. Este año la cocina estaba en silencio, excepto por mis propios ruidos. Saqué el pavo de la nevera el mismo tamaño que Enrique siempre insistía demasiado grande para el número de personas que venían. Pero él decía que las sobras eran la mejor parte. Lo sazoné a su gusto con romero y tomillo del jardín que él había plantado. Mis manos realizaron los movimientos familiares: cortar verduras, mezclar el relleno, estirar la masa del pastel. Pero mi mente estaba en otro lugar por completo. Hoy era el día. Para esta noche todos sabrían la verdad. Las mentiras de Carolina serían expuestas. La casa estaría a salvo. Y tal vez, solo tal vez, finalmente podría respirar. Pero primero tenía que terminar la comida. Puse la mesa con nuestra fina porcelana, el servicio que solo usábamos para ocasiones especiales. Pulí la plata. El servicio que la madre de Enrique nos había dado como regalo de boda. Doblé las servilletas alisando cada pliegue con cuidado. Todo tenía que ser perfecto. Porque esto no se trataba solo de demostrar que Carolina estaba equivocada. Se trataba de honrar a Enrique, de demostrar que la casa que él había construido, las tradiciones que él amaba, la familia que él valoraba, todo seguía allí fuerte, digno de luchar. Alrededor de las 10 de la mañana, mi nieta llegó temprano para ayudar. La casa huele tan bien, dijo, y me dio un fuerte abrazo. Como de costumbre, trabajamos juntas en un cómodo silencio, por un tiempo ella haciendo puré de patatas, mientras yo untaba mantequilla en el pavo. Sabía que algo andaba mal. Lo había sabido durante semanas, pero no presionó. Simplemente se quedó cerca ofreciendo apoyo silencioso. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Estaré bien, dije, después de hoy. Ella me miró fijamente. ¿Qué pasa hoy?, le dije. No preguntó más, simplemente me apretó la mano y volvió a las patatas. Al mediodía el pavo estaba dorado y los acompañamientos estaban listos. La casa se veía hermosa, cálida y acogedora, tal como a Enrique le hubiera gustado. Subí a cambiarme eligiendo un suéter azul claro que Enrique siempre decía que resaltaba mis ojos. Doblé cuidadosamente un sobre y lo metí en mi bolsillo. Dentro había una copia del testamento real, la declaración de Jaime y un resumen impreso de todas las mentiras que Carolina había dicho. El peso en mi bolsillo se sentía como una armadura. Cuando bajé las escaleras, Jaime estaba entrando en el camino de entrada. Lo encontré en la puerta. «¿Llegas temprano?», dije. «Esperaré en el coche hasta que me necesites», dijo. «Pero quiero estar cerca por si acaso». «Gracias». Me dio su tarjeta de presentación. Si las cosas se ponen tensas, si ella intenta irse, antes de que hayas dicho todo lo que necesitas decir, llámame. Entraré y pondré las cosas en claro. Metí la tarjeta en mi otro bolsillo. «¿Estás nerviosa?», preguntó. Admití que un poco, pero también lista, sonrió suavemente. «Enrique estaría muy orgulloso de ti». Después de que se fue, me quedé en el salón mirando todo lo que había preparado. La mesa puesta para 11, la comida calentándose en la cocina, el fuego crepitando en la chimenea. Esta era mi casa, mi vida, mi historia, y no íbamos a renunciar a ella. Los primeros invitados comenzaron a llegar alrededor de la 1. Mi prima y su marido, algunos vecinos con los que Enrique había sido cercano. Los hijos de mi nieta corrían por la casa con la energía que solo los niños tienen. Todos me abrazaron, dijeron que todo se veía bien, me preguntaron cómo estaba. Sonreí y agradecí, intentando no pensar en lo que estaba por venir. Exactamente a las 2 de la tarde, el coche de Carolina llegó. Miré por la ventana mientras salía con un vestido que parecía demasiado caro para una cena familiar. Ricardo la siguió sacando a los niños de los asientos traseros. Incluso a distancia pude ver la tensión en sus hombros. Carolina caminó por la entrada principal como si fuera suya, no como una invitada, sino como alguien que inspecciona una propiedad que ya le pertenece.
Cuando abrí la puerta, sonrió esa sonrisa bien practicada. «Feliz Nochebuena, Magdalena», dijo, besándome la mejilla. «Todo se ve maravilloso». Los niños corrieron más allá de ella, ya buscando a sus primos. Ricardo me abrazó y sentí que temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», susurré. «No lo sé», susurró de vuelta. Carolina se movió por la casa, saludando a todos y elogiando las decoraciones. Pero noté que sus ojos se movían calculando, evaluando, como si ya hubiera planeado la disposición de los muebles. Se detuvo en el salón, pasando la mano por la chimenea. «Esta habitación sería mucho mejor con un color más claro», dijo casualmente a nadie en particular. Mi nieta me miró de reojo. Negué con la cabeza. «Todavía no». A las 2:30 todos se habían reunido. Los niños jugaban en el salón. Los adultos se quedaron en el salón charlando, tomando copas, esperando la cena. Carolina estaba en el centro de la habitación, hablando de planes de vacaciones, de actividades escolares, de los niños, de todo menos de lo que había en juego. Pero vi que me miraba de reojo, preguntándose si iba a hacer una escena, preguntándose si ya me había rendido, que se preguntara. A las 3 en punto anuncié que la cena estaba lista. Todos se dirigieron al comedor, buscaron sus asientos admirando la comida. El pavo dorado estaba en el centro de la habitación, rodeado de todos los favoritos de Enrique. Puré de patatas con demasiada mantequilla. Cazuela de judías verdes con cebollas fritas crujientes por encima. Salsa de arándanos enlatada, porque era la única que le gustaba. Había guardado su asiento al principio de la mesa. Lo dejé vacío porque aunque se había ido, esta seguía siendo su casa, su familia, su día festivo. Carolina se sentó a mi derecha, Ricardo junto a ella. Los niños se dispersaron por la mesa ansiosos y hambrientos. Mi nieta se sentó a mi izquierda lo suficientemente cerca como para que yo pudiera alcanzarla si la necesitaba. Le pedí a mi primo que dijera la gracia y todos inclinamos la cabeza. «Estamos agradecidos por la familia», dijo. «Por esta casa, por los recuerdos que hemos creado aquí y los recuerdos que seguiremos creando». Y recordamos a Enrique que nos unió a todos. Algunas personas murmuraron con los hombres. Luego comenzamos a pasar los platos. El ritmo normal de una comida familiar. Tenedores tintineando contra los platos. Conversaciones que comenzaron y terminaron. Risitas de la mesa de los niños. Por unos minutos casi todo fue normal. Pero sentí la tensión debajo. Ricardo apenas comía, solo movía la comida por su plato. Carolina me miraba esperando algo. La mano de mi nieta estaba cerca de la mía, lista para el apoyo. Y en el bolsillo de mi suéter, el sobre con la verdad. Tomé un trozo de pavo, intentando saborearlo, intentando sentir todo el trabajo que había puesto en esta comida, pero mi corazón latía con fuerza. En poco tiempo, Carolina dejó su tenedor y el sonido fue fuerte en el momento de silencio. Conocía ese sonido, lo había esperado. Este era el momento para el que me había preparado, el momento en que todo cambiaría. Miré por la ventana donde sabía que Jaime estaba esperando en su coche. «Lista». Mi mano se deslizó en mi bolsillo sintiendo el sobre, la prueba, la verdad. Mientras nos sentábamos a la mesa, todo estaba listo. La comida, la familia, la prueba y yo. Yo estaba lista. Todos estaban tomando su primer bocado cuando el tenedor de Carolina chocó con el plato. El sonido cortó la conversación como un cuchillo, el silencio. Afilado, claro, imposible de ignorar. Los niños siguieron hablando por un momento, perdidos en su propio mundo, pero los adultos se detuvieron, los tenedores suspendidos en el aire, las copas en sus labios. Todos se volvieron hacia Carolina. Lentamente se enderezó como si fuera a hacer un anuncio importante, alisando cuidadosamente la servilleta en su regazo. Luego me miró directamente a los ojos, sus labios curvados en una línea que no era una sonrisa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Había estado esperando este momento durante semanas. «Así es», pensé, dijo Carolina, su voz monótona y clara. «Es hora de que todos sepan la verdad sobre lo que está pasando con esta casa». La mesa se quedó en silencio.
Incluso los niños se callaron. La mano de mi nieta encontró la mía debajo de la mesa apretándose. Carolina inclinó ligeramente la cabeza todavía mirándome. Magdalena ha pasado por mucho en los últimos meses. Perder a Enrique, tener que lidiar con todo el papeleo, tener que manejar esta gran casa sola. Ha sido demasiado para ella. Lo dijo con compasión, con esa falsa preocupación. Y por eso, continuó su voz, se hizo más fuerte. Enrique lo arregló todo antes de morir para que fuera más fácil para proteger a todos. Ricardo dejó el cuchillo lentamente, su cara pálida. Carolina susurró. Quizás este no es el momento. Este es el momento, dijo ella. Todos están aquí. Todo el mundo debería saberlo. Mi primo se inclinó hacia adelante. Saber que... Carolina tomó una respiración y pude ver la satisfacción en sus ojos. Este era su momento, el anuncio que había estado guardando durante meses. Desde ayer, dijo claramente, la casa ya no pertenece a Magdalena. Las palabras flotaron en el aire como humo. Alguien jadeó. Creo que fue uno de mis vecinos. Mi nieta me apretó la mano hasta que dolió. «¡Qué momo!», dijo mi primo. Carolina no apartó la vista de mí. Enrique firmó los papeles de transferencia para nosotros, para Ricardo y para mí, antes de morir. Fue su último deseo. «Eso no es cierto», dijo mi nieta de inmediato. «Lo es», dijo Carolina volviéndose para mirarla. «Los papeles están presentados. La transferencia está en marcha. Enrique quería que su hijo tuviera un hogar para su familia». Ricardo se quedó mirando su plato de comida luciendo como si quisiera desaparecer bajo el suelo. «Y lo siento si esto es un shock», continuó Carolina dirigiéndose a la mesa. «Pero Magdalena sabía que esto iba a pasar. Lo hemos estado discutiendo durante meses. Ella ha tenido tiempo para prepararse». Mentiras. Cada palabra una mentira. «La verdad es», dijo Carolina, su voz se volvió tensa. «Magdalena no obtiene nada. La casa es nuestra ahora». Mi nieto, 3 asientos más allá, parecía confundido. «Pero la abuela vive aquí». «No por mucho tiempo», dijo Carolina suavemente. «Se mudará a un lugar mejor donde la cuiden. Es lo mejor». La mesa estalló. «No puedes hablar en serio», dijo mi prima. «Es su casa», añadió mi nieta. Su voz temblaba de ira. «Enrique nunca lo haría», comenzó mi vecino. Pero Carolina les habló a todos ellos. «Enrique sí lo hizo, firmó los papeles, tomó una decisión, y ahora está hecho». Lo dijo con finalidad, con absoluta confianza. Sentí mis manos frías. Esta vez no por miedo, sino por control, por saber que estaba a punto de destruir todo lo que acababa de decir. Dejé mi tenedor suavemente junto al plato. El sonido fue pequeño, pero de alguna manera todos lo notaron. La discusión se detuvo. Todos los ojos se posaron en mí. Doblé mi servilleta con cuidado, la puse sobre la mesa y miré directamente a Carolina. «¿Debería decírselo yo?», pregunté, mi voz pequeña pero clara como el cristal. «¿O lo harás tú?». Su sonrisa se congeló. Se congeló justo en su cara, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en toda su existencia. La confianza desapareció de sus ojos, reemplazada por otra cosa. Algo que parecía el comienzo del pánico. «Decirles que», dijo, pero su voz había perdido su fuerza. «Mamá», susurró Ricardo desde el otro lado de la mesa. «Por favor, no». Su voz era ahogada, desesperada, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de pasar, pero no pudiera soportarlo. «Pero todavía tengo mis ojos en Carolina». «¿Decirles qué?», repitió, la voz ahora más fuerte. «A la defensiva. ¿De qué estás hablando?». La mesa se quedó en silencio. Mi prima me miraba fijamente con los ojos muy abiertos. Mi nieta me apretó la mano con tanta fuerza que pude sentir su pulso. Los niños se miraban entre los adultos, sintiendo que algo importante estaba pasando, pero sin entender qué. No respondí de inmediato, solo miré a Carolina. Dejé que el silencio se prolongara, que sintiera el peso de lo que estaba por venir. Sus manos comenzaron a moverse
jugando con su servilleta, una grieta en su perfecta compostura. Magdalena, dijo intentando sonar tranquila, pero sin conseguirlo. Si tienes algo que decir, dilo. Está bien, dije en voz baja. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter y saqué el sobre el que había llevado todo el día, el que contenía la verdad. La habitación contuvo la respiración. Como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo, puse el sobre la mesa entre nosotros, sin abrirlo todavía. Simplemente lo dejé allí blanco y de aspecto serio, mientras Carolina lo miraba como si fuera una bomba. ¿Qué es eso?, preguntó, y por primera vez escuché el miedo real en su voz. Esto, dije con calma, es el testamento real, con la firma real, verificada por el abogado que lo redactó hace 20 años. Su cara se puso pálida. Y esto, Sates, continué golpeando el sobre, es una declaración jurada de Jaime Abad, nuestro abogado de familia, que verifica que redactó este testamento y que nunca redactó ningún papeleo de transferencia para dar la casa a Ricardo. Ricardo se cubrió la cara con ambas manos. La boca de Carolina se abrió, pero no salió ninguna palabra. Y esto, dije, sacando otro papel, es la tarjeta del tasador de propiedades que enviaste a mi casa, con notas que prueban que lo contrataste sin mi consentimiento ni conocimiento. Su respiración se volvió más rápida, más superficial. Está mintiendo, dijo finalmente. No, dije en voz baja. Tú has mentido y lo has hecho desde el día en que Enrique murió. La mesa se quedó en silencio excepto por la respiración de Carolina y mi voz. Falsificaste documentos. Le dijiste a mi familia que esta casa era tuya. Contrataste a constructores para planear renovaciones. Hiciste que mis nietos eligieran habitaciones. Le dijiste a todo el mundo que yo me iba. Cada frase era pesada como una piedra. Y lo hiciste todo mientras yo estaba de luto, mientras yo era vulnerable, mientras pensabas que estaba demasiado destrozada para luchar. Las manos de Carolina ahora temblaban. No lo hice. Sí lo hiciste, dije. Miré alrededor de la mesa a mi familia, a los rostros aturdidos, a Ricardo, que lloraba en sus manos, a mis nietos confundidos y asustados, y todos aquí merecían la verdad. Abrí lentamente el sobre, lentamente, para darle a Carolina tiempo para darse cuenta de lo equivocada que estaba. El primer documento que saqué fue el testamento real grueso oficial, con el membrete de la oficina del abogado en la parte superior. Lo deslicé por la mesa hacia el centro para que todos pudieran verlo. Este es el testamento que Enrique y yo redactamos juntos hace 5 años, dije. Actualizado hace 2 años con nuestro abogado Jaime Abad, que establece claramente que todo es para mí, la casa, las cuentas, las inversiones, todo. Mi primo se inclinó para mirar. ¿Puedo?, le dije. Con cuidado lo tomó leyendo la primera página, luego volteando. Sus ojos recorrieron rápidamente el lenguaje legal. Luego miró a Carolina. Esto está notariado, dijo. Con firmas de testigos, fechado hace 2 años. Las manos de Carolina se apretaron contra el borde de la mesa. Esa no es la versión actualizada. Sí, dije con calma. Sí lo es. Saqué el segundo documento. Esta es una declaración de Jaime Abad, que él escribió y firmó hace 3 semanas verificando que redactó este testamento y que nunca redactó ningún papeleo de transferencia para dar la casa a Ricardo. Se lo di a mi nieta. Ella lo leyó rápidamente con los ojos llorosos. Los documentos que Carolina les mostró a todos, continué, eran falsos. La firma no era de Enrique. Los formularios estaban anticuados, no se usaban desde hace más de 1 década y las fechas no coincidían con la realidad. No puedes probar eso, dijo Carolina, pero su voz era débil. Ahora sí puedo, dije. Saqué una comparación impresa. La firma real de Enrique de nuestros papeles de hipoteca junto a la firma falsificada del documento de Carolina. Mira la diferencia. La H está mal. La Q se inclina en la dirección equivocada. La presión del bolígrafo es desigual. Mi vecina que trabajaba en el banco lo recogió. Definitivamente son firmas diferentes, dijo en voz baja. Carolina se puso de pie bruscamente, su silla raspó el suelo. Esto es ridículo. Todos la creéis a ella.
Siéntate, Carolina, dijo Ricardo. Todos se volvieron para mirarlo. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero su voz era tranquila. Siéntate, dijo de nuevo. Ella lo miró fijamente. Ricardo, tú sabes la verdad. Diles. Sé que me mentiste, dijo. Sé que me mostraste papeles que nunca cuestioné porque eres mi esposa y confiaba en ti. No mentí, insistió. Sí mentiste. Su voz se ahogó. Mentiste sobre el verano pasado. Mentiste sobre las fechas. Y ahora mientes sobre esto. Saqué otro papel. Esta es la tarjeta de tasación de la propiedad. Lo llamé ayer. Verificó que Carolina lo había contratado, le dijo que la casa estaba siendo transferida y solicitó una tasación para la venta. La puse sobre la mesa. Y esto, continué sacando mi teléfono. Es una grabación de Carolina y un contratista discutiendo la renovación de mi cocina. Renovaciones que nunca aprobé ni consentí. Le di al play. La voz de Carolina llenó la habitación confiada y clara, hablando de derribar la cocina, cambiar el suelo, derribar paredes. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar la respiración de todos. Cuando terminó la grabación miré a Carolina. Tenías mucha confianza, tan segura de haber ganado. Se lo dijiste a la familia. Contrataste a constructores. Hiciste que mis nietos eligieran habitaciones en una casa que nunca será tuya. Estaba tratando de ayudarte, dijo Carolina desesperadamente. Estabas perdida, confundida, afligida. Estaba tratando de facilitar las cosas. Robándome mi casa, eso no es robar. Enrique quería que Ricardo la tuviera. No, dije con firmeza. No lo quería. Metí la mano en el sobre de nuevo y saqué el papel doblado. El papel de Enrique, el que había metido en el testamento. Mis manos temblaron al abrirlo. Enrique lo escribió, dije, mi voz ahogada en su letra. Jaime lo guardó con el testamento. Comencé a leer en voz alta. Para Magdalena, por darme toda su vida. Esta casa es tuya. Los recuerdos son tuyos. Todo lo que construimos es tuyo. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí. Te amo para siempre, Enrique. Cuando terminé de leer estaba llorando. También mi nieta. Mi primo inclinó la cabeza. Incluso Ricardo sollozaba. Carolina estaba paralizada, su rostro pálido. Él no te olvidó, dije mirándola directamente a los ojos. No firmó un contrato de venta. No hizo planes secretos. Me amaba y se aseguró de que yo estuviera protegida. El peso de esas palabras llenó la habitación. Intentaste quitarme todo cuando estaba más débil, dije. Falsificaste documentos. Manipulaste a mi hijo, le mentiste a mi familia. Y lo hiciste todo porque pensabas que el dolor me había vuelto indefensa. La boca de Carolina se movió, pero no salió ningún sonido. Pues no soy indefensa, dije. Y esta casa sigue siendo mía. Hubo un golpe en la puerta, justo a tiempo. Mi nieta fue a abrir, y un momento después Jaime Abad entró en el comedor. Llevaba un traje con su maletín, cada centímetro el abogado profesional. Buenas tardes, dijo con calma. Siento interrumpir su comida. Los ojos de Carolina se abrieron de par en par. ¿Qué hace él aquí? Lo invité, dije, en caso de que necesitáramos aclarar asuntos legales. Jaime dejó su maletín junto a la silla y sacó una carpeta. He sido el representante legal de Magdalena y Enrique durante más de 20 años. Puedo confirmar que todo lo que Magdalena ha dicho hoy es exacto. El testamento es válido. Los documentos falsificados no lo son. Y si alguien quiere impugnar esto en los tribunales, tengo una gran cantidad de documentación para presentar. Miró directamente a Carolina. Además, continuó su voz, tranquila y profesional. Si continúas con este intento de fraude, presentaremos cargos formales. La falsificación es un delito. También lo es el acoso y también lo es intentar defraudar la propiedad de una viuda. Carolina agarró su bolso del respaldo de su silla. Esto es una locura. Todos estáis locos. Carolina. Ricardo se puso de pie. Detente. No te pongas de su lado, le espetó. No estoy de ningún lado, dijo.
Estoy del lado de la verdad. Me mentiste, le mentiste a todo el mundo. Intentaste robarle a mi madre. Hice esto por nosotros, dijo desesperadamente. Por nuestra familia, por nuestro futuro. No, dijo Ricardo en voz baja. Lo hiciste por ti misma. Ella lo miró como si la hubiera abofeteado. Creo que deberías irte, dijo. Eres mi esposa y ella es mi madre. La madre que nunca me mentiría, que nunca me manipularía, que nunca intentaría robarle a alguien cuando está de luto. Carolina miró alrededor de la mesa buscando apoyo, pero todos la miraban con expresiones que iban desde el shock hasta el disgusto y la lástima. Te arrepentirás de esto, me dijo. Todos os arrepentiréis de esto. La única persona que se arrepentirá aquí eres tú, dijo Jaime con calma, porque apostaste a que el dolor debilita y perdiste. Carolina agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta. Se detuvo en la entrada, se dio la vuelta para mirar una vez más, pero nadie dijo nada. Nadie la detuvo, nadie la defendió. Se fue, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, con tanta fuerza que las ventanas temblaron. La habitación estuvo en silencio por un largo momento. Luego, mi nieto, bendito sea su corazón inocente, preguntó: ¿eso significa que no nos mudaremos aquí? A pesar de todo, a pesar de las lágrimas, la tensión y el trauma, una persona se rió. Luego otra, y de repente toda la mesa se echó a reír. El tipo de risa que es de alivio, de cansancio, la que llega después de que algo terrible casi sucede. Pero no. Ricardo rodeó la mesa y se arrodilló junto a mi silla. Mamá, lo siento. Debí haberla cuestionado desde el principio. Debí haberte protegido. Tomé su cara entre mis manos. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, cariño. Jaime recogió su maletín. Los dejaré cenar. Magdalena, si necesitas algo, llámame cuando quieras. Gracias, Jaime, por todo. Después de que se fue, todos nos quedamos allí por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego, mi nieta dijo: el pavo probablemente esté frío, lo recalentaré. Dije: no. Mi primo se puso de pie. Siéntate. Nosotros nos encargamos. Y así la familia se unió a mi alrededor, recalentando la comida, llenando copas, trayendo platos nuevos, cuidándome de la misma manera que yo los había cuidado a ellos durante años. Ricardo se quedó cerca, ayudando en todo lo que pudo, disculpándose cada pocos minutos, hasta que finalmente le dije que se detuviera. Se acabó, dije. Eso es todo. Cuando finalmente nos sentamos a comer, el ambiente era diferente, más ligero. La tensión que había asfixiado todo se había disipado. Comimos la comida favorita de Enrique en su casa favorita, rodeados de la familia que él amaba. Y por primera vez desde que se fue sentí que estaba con nosotros. No que se hubiera ido, sino simplemente observándonos en silencio, como siempre lo había hecho. La Nochebuena pasó sin Carolina, y sinceramente fue mejor así. Los días después de Nochebuena fueron diferentes, más lentos, más tranquilos, pero esta vez de una manera positiva. El tipo de tranquilidad que se siente como curación en lugar de vacío. Ricardo llamaba todas las mañanas, a veces solo para saludar, a veces para disculparse de nuevo, aunque yo seguía diciéndole que no tenía que hacerlo, a veces solo para sentarse en silencio al teléfono mientras ambos tomábamos café. Él en su mesa de la cocina, yo en la mía. Debería haberlo visto, dijo una mañana aproximadamente una semana después de Nochebuena. Todas las señales estaban ahí. La forma en que empujaba, la forma en que hablaba de la casa como si ya fuera suya. Simplemente no quería creer que mi esposa hiciera eso. La amabas, dije suavemente. El amor nos hace confiar en las personas aunque quizás no deberíamos. Todavía la quiero, admitió, pero no sé si puedo perdonarla. Entendí que el amor y la confianza no son lo mismo. Todavía puedes preocuparte por alguien y saber que no es bueno para ti. Lo importante ahora, dije, es que estás aquí, que estamos bien. ¿Estamos bien?, preguntó. ¿De verdad estamos bien? Miré alrededor de la cocina.
a la luz de la mañana que entraba por la ventana, perfectamente posicionados, siempre decía Enrique, junto a la cafetera que me compró para nuestro aniversario, junto a la mesa donde habíamos comido 1000 comidas. Sí, dije, estamos bien. Ricardo empezó a venir los fines de semana. Solo él sin Carolina. Me ayudó con la casa arreglando una tabla suelta en el porche, limpiando las canaletas, pequeñas tareas que Enrique solía hacer. Una tarde de sábado estábamos sentados en el porche trasero tomando limonada cuando dijo, estoy pensando en dejarla. No dije nada de inmediato. Lo dejé hablar. Ya no puedo confiar en ella, continuó. Cada vez que dice algo, me pregunto si es verdad o si me está manipulando. Esa no es forma de vivir. No, estuve de acuerdo. No lo es. Los niños preguntan por ella, dijo. ¿Por qué ya no estamos juntos? Ya no sé qué decirles. Diles la verdad, dije, de una manera que puedan entender que a veces los adultos cometen errores, grandes errores, y a veces esos errores lo cambian todo. Asintió lentamente. Te quieren, ¿sabes? Estaban muy molestos pensando que te irías de esta casa. No voy a ninguna parte, dije con firmeza. Y realmente lo decía en serio. La casa misma también comenzó a sentirse diferente. Menos como un museo de recuerdos y más como un hogar. Reorganicé los muebles. No porque Carolina lo hubiera sugerido, sino porque yo quería hacerlo. Guardé algunas de las cosas de Enrique que me dolía ver todos los días. No las tiré, solo las guardé hasta que estuviera lista. Empecé a cocinar de nuevo. Comidas de verdad, no solo tostadas y té. Invitaba a mi nieta a cenar. Invitaba a mi primo y a su mujer a tomar café. Lentamente la casa se llenó de vida de nuevo. Los niños venían más a menudo. Mis nietos, que habían estado tan confundidos en Nochebuena, ahora entendían que la casa de la abuela seguía siendo la casa de la abuela. Corrieron por las habitaciones, jugaron en el jardín y me pidieron que les contara historias de su abuelo. ¿El abuelo construyó este porche con sus propias manos?, preguntó mi nieto una tarde. Sí lo hizo, dije. Le llevó 3 fines de semana y se golpeó el pulgar con el martillo más veces de las que puedo contar. Él se rió. Era bueno construyendo, era bueno amando las cosas, dije. Y cuando amas algo lo suficiente, aprendes a cuidarlo. Carolina nunca regresó a la casa. Ricardo dijo que estaba con su hermana negándose a hablar con él de nada que no fueran los niños. Nunca se disculpó, nunca admitió su error, simplemente desapareció. Su gran plan había sido destruido, su confianza rota. Una parte de mí la compadecía, pero solo una pequeña parte. Porque lo que había intentado hacer no solo estaba mal, era cruel. Vio a una mujer afligida y decidió que eso la hacía débil. Decidió que eso la convertía en un blanco fácil. Aprendió una dura lección de que el dolor y la debilidad no son lo mismo. Unas semanas después de Nochebuena, Jaime pasó con los últimos papeles. Todo está seguro, dijo. La casa es tuya, sin lugar a dudas. Presenté la copia del testamento real en el condado. Si alguien pregunta, este documento es el correcto. Gracias, dije. Por todo, por confiar en mí, por ayudarme a luchar. Enrique era mi amigo, dijo. Y tú eres una mujer increíble. Ha sido un honor ayudar. Después de que se fue, volví a recorrer la casa habitación por habitación, tocando las paredes, mirando las fotos, recordando cómo esta casa había contenido 47 años de mi vida, los nacimientos, las vacaciones y los dolores. El día que trajimos a Ricardo a casa del hospital, la noche que Enrique me propuso matrimonio junto a la chimenea. Cada aniversario, cada mañana de Navidad, cada martes normal que se sintió extraordinario, solo porque estábamos juntos. Carolina había intentado quitarme eso. Había intentado borrar mi pasado. Había intentado sacarme de mi propia historia. Pero había fallado, porque un hogar no es solo un edificio. No son solo paredes, suelos y un tejado sobre tu cabeza. Un hogar es donde perteneces, donde los recuerdos viven, donde las personas que amas todavía están presentes en cada rincón, cada foto, cada mueble.
Un hogar es el lugar donde te defiendes cuando alguien intenta quitártelo. Una mañana a principios de diciembre, me desperté antes del amanecer, preparé café. Me senté en la silla de Enrique junto a la ventana y observé el amanecer sobre el jardín que él había plantado. Y por primera vez, desde que se fue, sentí que estaba con nosotros. No que se hubiera ido, sino simplemente diferente, presente en el calor de la luz de la mañana, en el olor a café, en la tranquila paz de la casa que finalmente era realmente mía. Lo hice. Susurré a la habitación vacía. Protegí lo que construimos justo como sabías que haría. La casa se asentó a mi alrededor crujiendo suavemente como lo hacen las casas viejas, y se sintió como una respuesta como Enrique diciendo, lo sé, estoy orgulloso de ti. Me quedé allí hasta que el café se enfrió observando cómo el mundo despertaba fuera de la ventana. Esta casa no era solo madera y paredes, era amor, era historia. Era la vida que Enrique y yo habíamos construido desde cero. Día a día, elección por elección, momento a momento. Y nadie, ni Carolina ni nadie podía quitármelo, porque un hogar no es solo un lugar. Es la paz, que guardas el terreno, que nunca entregas los recuerdos por los que luchas cuando alguien intenta robarlos. Un hogar es donde puedes respirar fácilmente, Magdalena, solía decir Enrique. Y finalmente, después de meses de contener la respiración, después de luchar por lo que era mío, después de mantener mi posición cuando habría sido más fácil marcharme, pude volver a respirar. Fácilmente, libremente en casa. Si mi historia resonó contigo, si sentiste cada momento de este viaje conmigo, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que era tuyo por derecho? ¿Alguna vez te has mantenido firme cuando alguien intentó expulsarte? Me encantaría escuchar tu historia. Y por favor, dale a me gusta, comparte esto con quien necesite escucharlo y suscríbete para no perderte ninguna otra historia. Porque a veces las batallas más importantes son las que libramos por los lugares y las personas que amamos. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.